Qué bueno que nos acompaña y agradecemos que hoy está con nosotros. Recuerde que el 17 de noviembre de hoy, en 8, tendremos la actividad ya de lo que tiene que ver con el de matrimonio, si no me equivoco en mis cálculos, ¿eh? Está invitado a ser por Zoom. Estamos hablando del matrimonio y la sexualidad. Leíamos ayer en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, del 3 al 4. El esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa y la esposa debe tenerlas solo con su esposo. Ni él ni ella son dueños de su propio cuerpo, sino que son el uno del otro. Es en la versión lenguaje sencillo, 1 Corintios 7, 3 y 4. Y estuvimos hablando de aprender el tema de la sexualidad, que es una de las cosas que no se habla en las iglesias, ¿no? Y es algo que a veces en los matrimonios no lo hablan, ya sea de uno o de otro. Y menos a veces en lo que tiene que ver con los propios matrimonios, porque es algo que a lo mejor no les gusta hacerlo. Pero vamos a orar para continuar y terminar hoy el tema que tiene que ver con el matrimonio y la sexualidad. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que tú hables a nuestro corazón, nos digas, nos enseñes de lo que tenemos que aprender. En el nombre de Jesús estamos orando hoy, en esta noche, en ese nombre lo hacemos. Amén. Estaba diciendo anoche, en lo que tiene que ver con lo que se habla precisamente de la narración de la creación y del propósito del matrimonio. No hay duda que dice un autor de apellido Brockle que la dotación y la diferenciación sexual del ser humano se basa en la voluntad creadora de Dios. Es decir, así nos creó Dios. Un hombre y una mujer con ese aparato reproductor del hombre, con el aparato reproductor de la mujer. Escuche lo que dice del matrimonio él. La Jai dice, Adán y Eva no se sentían embarazados ni avergonzados. Y en esta ocasión por 3 razones. Habían sido presentados por el Dios santo y recto, quien les encargó hacer el amor. Sus mentes no estaban condicionados a sentir culpa, porque aún no había sido dada prohibición alguna lo que tenía que ver con concerniente al acto sexual. No lo había. En Proverbios capítulo 5, versículo 18 expresa, sea bendito tu manantial. Dice el estudio de Proverbios, estos 2 versículos tratan de lo sublime de la relación íntima del hombre y la mujer en el matrimonio. Es un acto placentero, contemplado y bendecido por Dios desde el comienzo del hogar. Continúa diciendo el estudio. Este pasaje corrige algunas ideas equivocadas acerca del sexo. Ese es un don precioso que Dios ha dado al esposo y a la esposa. El creyente no debe pensar que es un mal cuando se disfruta dentro del matrimonio. No es un mal esto. Se debe disfrutar. Y ni el esposo ni la esposa deben privar a su cónyuge de gozar esa delicia, como dice 1 Corintios 7:3. Recuerde, ¿no? Déjeme leerlo, porque a lo mejor ayer lo leímos. 1 Corintios. Lo leí hace un momento en el lenguaje actual, donde habla, ¿no? La relación solo con su esposo, la esposa debe tenerlo con su esposa viceversamente, ¿no? Acuérdese la situación que privaba en ese momento con Pablo ahí en Corintios, es que había razones en que el matrimonio iba a orar, entonces al orar daban un tiempo, pero después volver otra vez a lo que tiene que ver con la relación sexual, precisamente para que no sea tentado tanto el hombre o la mujer. No hay duda que Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículos 3 y 4, establece la monogamia. Esto nos lleva a equiparar el matrimonio con la unión de Dios o con la unión a Dios. En su contexto,
para que no hubiese fornicación, Pablo lo que dice, cada quien debe tener su propia esposa o su propio esposo, para que no se diera de esta forma, ¿no? Sino que la relación sexual se pueda dar dentro del matrimonio. Y no porque fuera pecaminoso la sexualidad, sino porque establece los criterios Dios de dónde debe darse esta relación matrimonial. Entonces habla tanto que el hombre como la mujer, cada uno debe tener a su propio esposo o a su propia esposa. No hay dentro de la relación sexual nada que no sea entre los propios esposos. No existe la posibilidad de bigamia, no existe la posibilidad de adulterio, por supuesto. El comentario bíblico del Continente Nuevo sobre esto, de lo que estamos hablando, expresa lo siguiente, voy a leerlo textualmente. Llegarán a despreciar el cuerpo como la parte más baja del ser humano. Todavía queda en nuestra cultura un resabio o mala costumbre adquirida por alguna circunstancia de esta actitud griega. Es lógico suponer entonces que algunos creyentes corintios creían que estaban pecando si disfrutaban del placer del matrimonio y preguntaron a Pablo qué deberían hacer, ¿no? Y no, la sexualidad tiene que disfrutarse de placer, ¿no? Por supuesto. Por eso la relación conyugal no es opción, sino un deber. Es algo que se da en conciencia y plenitud, el uno para el otro en el amor de Dios. Y es un deber de parte de la esposa, del esposo. No se puede negar esto. A menos que sea por la oración, a menos que haya una enfermedad, a menos que haya algo en el cual pues uno sepa, tanto uno como hombre, de negar. Si no hay ningún problema de salud, si no está en oración, no tiene que ver. Por eso luego los problemas hay, ¿no? A mí me contaba una persona de un esposo que estaba enojado con Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la esposa antes de tener relaciones sexuales se la pasaba orando con Jesús todo el tiempo. Estaba enojado el esposo con Jesús porque él estaba esperando que viniera y ella se la pasaba ore y ore. Bueno, cuando son cristianos se entiende, pero cuando el hombre no es cristiano quiere pasarse todo el tiempo orando, ella no, tiene que cumplir su deber conyugal. Eso lo habla la Escritura. No lo está diciendo alguien distinto. Por eso las relaciones matrimoniales no es la satisfacción de deseos propios, sino la forma de satisfacer los deseos del otro. Es decir, tiene que haber una mutua satisfacción de parte de los dos. Lo he comentado en algunas conferencias que hablo de la sexualidad, ¿no? Por eso la pornografía tiene mucho éxito en los varones, porque nuestros órganos sexuales son externos. Y dicen algunos que esto hace que precisamente al ser externos, y los hombres somos más visuales, y por eso la pornografía tiene eso, ¿no? Miramos y entonces hay esta excitación. Y hoy tiene éxito lo que tiene que ver con la pornografía, ¿no? Y en el caso de las mujeres no, su órgano es interno. Por eso hay que hacer más labor a la hora de una relación sexual, porque es de manera interna. No son visuales las mujeres, a diferencia de nosotros. Hay sus excepciones de mujeres que sí son visuales, ¿no? Pero en general no. Por eso una relación sexual en donde no se encuentre algo malo o sucio, puesto que Dios ha creado lo que tiene que ver con la sexualidad, ¿dónde estaría lo sucio o malo? ¿Dónde? ¿Dónde estaría? ¿Usted podría llamarlo así? ¿Que es sucio o malo? El Señor dio esta provisión natural del hombre y la mujer para el gozo exclusivamente dentro del vínculo conyugal, es decir, dentro del matrimonio. Hasta como de risa, ¿no? Vi una imagen donde decía que en este tiempo de pandemia y ya que llevamos 6-7 meses, en 2 meses más va a haber muchos niños, ¿no? Muchos niños, decía alguien, ¿no? Por este momento en que los esposos estaban juntos. Por eso hay que permear la idea de que la sexualidad dentro del matrimonio era algo no bueno que luego se da, pero sobre todo si era el gozo el hacerlo, ¿no? Que se estaba pensando que no, pero tenemos que pensar que sí hay un gozo, hay una santidad del sexo. Por eso el apóstol Pablo enseña que es un deber hacerlo como parte de satisfacer
al esposo o a la esposa. El sexo no es malo, porque el Creador hizo a la mujer y al hombre y los dotó de órganos sexuales distintos y complementarios para la sana reproducción. Al mismo tiempo es sentir placer al hacerlo y esto no es malo, no es malo. Hoy en día las parejas deben hablar de esta parte de la sexualidad para saber si se está haciendo lo correcto con respecto a lo otro, que a veces eso no se habla, ¿verdad? No se habla. Y por eso puede haber, más se da en las mujeres, más mujeres insatisfechas en el sexo, porque, bueno, el hombre, por el hecho de mirar y tener el órgano sexual externo, muy fácil se satisface y deja a la esposa insatisfecha. Por eso esto se tiene que platicar, el hombre tiene que platicar para saber si precisamente se está correspondiendo uno al otro. Cada uno tiene que dar placer al otro. Y al saber que no se está haciendo mal, esta comunicación y esto será un deber conyugal. Que en las reuniones de matrimonio se pueda orientar sobre este tema. A las parejas que van a contraer matrimonio se les pueda dar a conocer esto. El matrimonio honroso y el hecho sin mancilla. Qué gratificante es hoy esto, porque es una práctica en santidad. No hay pasajes en la Escritura que nos hable de tener sexo antes del matrimonio o fuera del matrimonio, que lo veamos que esto es correcto. No, la Biblia dice que fuera del matrimonio o antes del matrimonio no es correcto hacerlo, sino en el momento del matrimonio. La relación sexual solamente está permitida en la relación matrimonial, donde el placer y el gozo están implícitos. Algunas preguntas las dejaré para que reflexionen. Lo hacemos en el anuario, o fanal, perdón, no en el anuario, el fanal. ¿Estamos de acuerdo en la santidad del sexo? ¿Hay cosas malas en el sexo? ¿Disfruta el sexo junto con tu esposa o esposo? ¿Has tenido problemas dentro de tu sexualidad, dentro del matrimonio? Para comentarlo. Que Dios te bendiga. Déjame orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Ayúdanos. Entonces, en el nombre de Jesús estamos orando. Amén. Te veo mañana, si Dios quiere. Recuerda, mañana Proverbios de Vida y tenemos también la oración. Hasta pronto. Bye.